Hoy vamos a leer desde otro libro, vamos a leer Hebreos. Si tiene sus Biblias, por favor, abre sus Biblias en Hebreos. Y nos vamos a apartar por un par de domingos de Efesios. Esto porque quiero que esta semana meditemos en la obra de Cristo, y qué mejor que ese texto que en el cual vamos a estar meditando. Muchos esta semana la tomaron para vacacionar y se ha convertido en una norma que la gente salga a veranear a tierra caliente en Semana Santa. No hay nada de malo, no estoy en contra de las vacaciones, no hay nada de malo en las vacaciones, solo que esta semana es una gran oportunidad, una oportunidad inigualable de meditar en la obra de Cristo. Y por eso tenemos un solo servicio el domingo, porque sabemos que muchos de ustedes, entendemos que muchos de ustedes se van a ir, otros ya se fueron inclusive. Pero nosotros nos vamos a ver acá, vamos a estar aquí y vamos a meditar en la obra de Cristo, porque es una semana especial, inclusive se llama Semana Santa. ¿Qué mejor que en la Semana Santa meditar en esto? Y nos vamos a ver el viernes, porque es el Viernes Santo. Entonces vamos a meditar en Cristo. Por eso he decidido que tomemos estos textos de Hebreos, versículo 1 al 4 del capítulo 2. En otros años, en Semana Santa hemos leído y predicado del momento de la crucifixión y todos los eventos que están alrededor de eso, y por supuesto es muy apropiado recordar la crucifixión y todo lo que pasó en esos momentos. Es y será de mucha bendición, pero hoy, el viernes y el domingo que viene, quiero que ahondemos en estos textos que acabo de leer, o que voy a leer. Versículo 1, capítulo 2. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad? En estos textos, si lo notaron, hay urgencia, y hay una urgencia que quiero que noten. Y debo decir que esta epístola está escrita para el pueblo cristiano, esto es importante, para que ellos, los cristianos, vean la urgencia. De hecho, todas las epístolas están escritas para los cristianos, a los miembros de la iglesia, con esa misma urgencia en mente. Es urgente lo que el autor tiene que comunicar acá. Y sin embargo, a pesar de que se supone que son cristianos, estas personas no ven la urgencia y son pasivos en su respuesta. Por esto el autor les llama a prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, es lo que está diciendo. Noten esas palabras: prestar mucha mayor atención. Esas palabras indican urgencia. Los hebreos, los que recibieron la carta, tenían un problema. Ellos creían el evangelio, pero vivían en ese momento, estaban viviendo un mundo difícil, estaban sufriendo persecución, estaban experimentando hambruna y todo tipo de cosas. Y algunos de ellos estaban empezando a vacilar. No habían perdido su fe, pero algunos de ellos estaban siendo sacudidos. Y el autor les exhorta a no alejarse de las cosas que han escuchado y creído, a prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, a no ser negligentes. Es el llamado que les está haciendo el autor acá. Es un llamado urgente. Y su mensaje, otra vez les repito, es para los creyentes, es decir, para todos los que han puesto la fe en Cristo. Si usted es un creyente, este mensaje también es para usted, como lo era para ellos. Y si es urgente para los cristianos, si es urgente para aquellos que han puesto la fe en Cristo, es más urgente
para aquellos que no han creído todavía. Si esa es una posibilidad de que pueda desviarse, a ser susceptibles de abandonar el mensaje, ¿cuál es la situación de aquellos que no han creído? ¿Cómo será para ellos? Y puede que para algunos de ustedes sea hoy su primer día en una iglesia, puede ser. O puede que sean asistentes frecuentes, pero todavía no han creído. Así que estas palabras que el autor le está dando a los creyentes es aún más crucial para ustedes que no son creyentes, aquellos que no se han convertido todavía en cristianos. El Evangelio de Jesucristo que encontramos en el libro de Hebreos le llama a prestar una ferviente atención a lo que dice. La idea es que ya sea creyente o no, preste atención a las palabras que está dando el autor de Hebreos. Y estas palabras no son solamente porque nos encontramos en Semana Santa, celebrando esta semana. Es un mensaje que debe ser para usted todos los días de su vida. Y si ya está acá, espero, ya llegó, ya está acá, ya lo tenemos acá, no hay más. Si ya está acá, pues preste atención a esas palabras. No se distraiga. Y es posible que de pronto le pase lo que le pasó a Lidia en Hechos 16:14. Ella estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tatiara, vendedora de telas de púrpura que adornaba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Eso le pasó a ella, le puede pasar a usted también. Por eso le animo a que preste atención, y a prestar atención significa atención sin distracciones. Lidia prestó atención, lo consideró, y ella no solo se sentó y escuchó y después se olvidó de todo, sino por el contrario, ella prestó mucha atención, vio la urgencia y se dio cuenta de la importancia del mensaje del Evangelio. Y qué mejor que hoy le preste atención, hoy que inicia la Semana Santa. Es una semana solemne en el mundo. Es un tiempo que debería dedicar a poner los ojos en el cielo. Y hoy vamos a estar de frente al Evangelio. Vamos a estar cara a cara. Y yo le digo que probablemente algunos de ustedes han escuchado predicaciones, pero no se han enfrentado directamente con el Evangelio. El Evangelio es urgente. Probablemente algunos de ustedes han sentido algún interés, por así decirlo. Han estado en la entrada del reino, pero no han entrado. Simplemente tenían que ir un poco más allá y habrían llegado al reino. Pero por desgracia, por una razón u otra, no se han comprometido, no han aceptado el mensaje. Es como si usted mismo se encontrara hoy en la guerra que hay entre Rusia y Ucrania, en medio de un ataque ruso en estas ciudades allí. Usted corre y corre, está corriendo porque le están atacando, busca, llega al refugio, lo encuentra y luego se devuelve otra vez para el otro lado. No vio la urgencia y no entró. Qué cosa tan horrible es estar a las puertas del refugio para salir corriendo para el otro lado. El autor de Hebreos advierte a estas personas contra ese peligro, y esa es la advertencia del Evangelio a través de las Escrituras. Y esta sección es la primera de las advertencias. Hay varias advertencias que encontramos en el libro de Hebreos. Hay algunas más. Y la advertencia es que muchos que conocen el Evangelio, se pueden desviar. Muchos de los creyentes pueden escuchar el Evangelio, pero no tenerlo presente. Y lo que es peor, algunos pueden no ser creyentes, estar escuchando el Evangelio constantemente, y luego vienen esos pájaros de la parábola del sembrador y se llevan esa semilla que ha sido sembrada. Los pájaros vienen y se llevan todo, y no pasa nada en la vida de esas personas. Y no hay nada más terrible para el alma que se encuentre cara a cara con el Evangelio de Cristo, pero que pase de largo. Puede que nunca más tenga esa oportunidad. Es posible. Está escuchando el Evangelio y lo va a escuchar hoy. Puede que sea esa la única oportunidad.
El autor advierte acerca de ese peligro a lo largo de su carta una y otra vez. ¿Cómo escaparemos, dice en el versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande? Él dice esto porque los hombres están tan ocupados en las cosas que no le prestan atención a la urgencia de este mensaje. Muchos saben del Evangelio, que el Evangelio está ahí, pero lo descuidan. Muchas otras personas en el mundo saben algo acerca del Evangelio. Saben en su corazón qué es lo correcto, qué es lo verdadero, y se proponen algún día a prestar atención al Evangelio, a lidiar con él y escuchar seriamente lo que tiene que decir. Ellos saben algo acerca de qué es el cielo, del infierno, de Dios, del pecado. Son conscientes de ciertas proposiciones que encontramos allí, de ciertas declaraciones, de verdades, pero lo descuidan. Los hombres y las mujeres están tan absortos con las cosas de este mundo que el Evangelio no recibe su atención. Es decir, descuidan la verdad. No ven la urgencia del mensaje. Pero tenemos las Escrituras y las Escrituras no nos dejan esa posibilidad. Constantemente están presentando la urgencia de creer en el Evangelio. Les llama a escuchar el Evangelio y a prestarle atención fervientemente. Pero el mundo está haciendo lo contrario. El mundo no ve por qué debe escuchar el Evangelio, aunque sí prestan atención a muchas otras cosas. Los medios están preocupados hoy día, todos lo sabemos, por el conflicto en Europa. Las personas están a la expectativa de quién será el nuevo presidente en Colombia. Otros se preocupan por el COVID, si algún día se va a acabar esto. O cualquier cosa. Tienen muchos miedo del futuro. Pero cuando venimos a ellos con el Evangelio, dicen, no voy a escuchar porque para mí es irrelevante. No ven la seriedad del mensaje. El Evangelio no parece tener nada que decirles y no ven por qué deberían escucharlo. Le prestan entonces atención a muchas otras cosas. No ven que es el mensaje que les puede cambiar sus vidas. Es un mensaje al que deben prestar atención porque tiene promesas de cambio, de restauración, promesas muy serias a los que creen en él, vida eterna. Y también hay promesas de condenación a los que no creen en él, condenación eterna, muerte eterna. Por lo tanto, un gran número de hombres y mujeres en este mundo perecedero se niegan a hacer lo mismo que el autor de Hebreos nos ha dejado y nos ha pedido que no hagamos, que no descuidemos el Evangelio. Ese es el mensaje. Entonces, ¿por qué debe prestar atención, mucha mayor atención a lo que hemos oído según Hebreos 2.1? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es urgente escuchar este mensaje? ¿Por qué escuchar el Evangelio? ¿Por qué no deberían cerrarse las puertas de las iglesias o abolirse inclusive la religión cristiana? ¿Cómo nos justificamos nosotros frente al mundo de que presentamos que tenemos el único mensaje para el mundo? Es la única respuesta para el hombre. ¿Por qué alguien debería escuchar este Evangelio? Hoy quiero mostrarles en estos 4 versículos que el autor nos da 3 razones principales para escucharlo. Las 3 razones para escuchar el Evangelio son también el tema del libro de Hebreos. Así que estos 4 versículos son en sí mismos una especie de resumen de Hebreos. ¿Y cuáles son esas razones? La primera razón para escuchar el Evangelio es por quién lo proclama. Hoy nos enfocaremos en esto. La razón para escucharlo es por quién es el que está detrás del Evangelio. Noten el versículo 2. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros, y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad.
Ese es un mensaje con autoridad, una autoridad que está detrás. Si lo notaron, allí está Dios, Jesús, los ángeles, los que oyeron. Todos están proclamando ese mensaje. Es un mensaje con autoridad por quien lo proclama y todos esos son los que lo proclaman. Hay una autoridad en el mensaje. Noten cómo dice, hablada por medio de ángeles, versículo 2. Fue anunciada primeramente por medio del Señor, el Señor Jesucristo. No fue confirmada por los que oyeron. Testificando Dios, los que fueron testigos, es decir, esos que oyeron. Y testificando Dios juntamente con ellos por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Aquí están todos involucrados. Pero hoy nos vamos a enfocar, hay otras razones por las cuales debemos escuchar, pero hoy nos vamos a enfocar en esa razón por la que debe escuchar el Evangelio y es por quien lo proclama. Pero antes de hablar de esas razones, hay que entender cuál es ese mensaje. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El Evangelio es una revelación, no es una investigación, no es un descubrimiento, no es un argumento, es una revelación. Y es la revelación de Dios, Dios revelando a su Hijo Jesucristo. El Evangelio es Dios viniendo a nosotros en esta tierra y diciendo cosas. Eso es la revelación. Él dijo cosas antes de que Jesús viniera. Jesús cuando vino dijo cosas él acerca de él mismo y todos los que oyeron y todos los que fueron testigos dicen lo que Jesucristo fue. Es la revelación de Jesús, es el centro de todas las escrituras, el mensaje de Jesucristo. Dios inclusive desde el primer versículo nos empieza a proclamar el Evangelio, desde Génesis 1.1. Y quiero que vayan allí a Génesis 1.1. Allí nos empieza a mostrar quién es Él. En el principio dice allí, Génesis 1.1, Dios creó los cielos y la tierra. Ahí vemos que es un Dios creador. Es el creador. Y la tierra estaba vacía, dice, y sin orden, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, noten el poder que tiene Él, con la palabra, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Otra vez hay autoridad, Él está poniendo nombre a su creación. No solamente lo crea, sino le pone nombre. Y fue la mañana, un día. Entonces dijo Dios, otra vez empieza a hablar. Y haya pues expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y fue la mañana, segundo día. Es decir, Él está creando todo. Entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Y dijo otra vez Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que dan semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así, otra vez. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sean para señales y para estaciones, para días y para años, y sean por luminarias de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche. Hizo también las estrellas. Noten cómo Dios está creando. Él es el creador de todo. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y fue la mañana, el día cuarto. Entonces otra vez habló, dijo Dios, llénese las aguas
de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género, y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: sed fecundos y multiplicados, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana el quinto día. Entonces dijo otra vez Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Aquí está creando Dios. No solamente creó toda la tierra, sino creó al hombre. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí nos damos cuenta, no hay evolución. Dios ha creado al hombre. Él es el creador de este mundo, es el creador del hombre. Y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicados, y llenad la tierra y sojuzgarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay sobre la superficie de la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Ahí vemos que Dios es un Dios creador. Dios ha creado al hombre. El hombre no se creó por sí mismo. Él ha creado el universo. Se revela como uno que tiene autoridad, como un creador. Todo el mundo, todo lo que vemos es creado por Dios. Y además, Él tiene autoridad de decir lo que quiera. Él, además de que lo creó, le puso el nombre. Él tiene la autoridad, toda la autoridad. Es una creación de Dios. El hombre es creado. Eso es fundamental para entender. Hemos sido creados por Dios. Hay que entender eso. Pero el hombre, en el capítulo 3 de Génesis, el hombre pecó. El hombre peca, y encontramos estas palabras en el versículo 10. En ese momento Dios viene al jardín del Edén y les habló. Le habló a Adán. ¿Dónde estás?, le pregunta. Y él le respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Versículo 11. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Y luego en el versículo 17 dice: entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Eso quiere decir la muerte. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. El versículo 22, entonces el Señor Dios dijo: he aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Cuidado, ahora ya no vaya a extender su mano y a tomar también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó, esas son palabras fuertes, pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida.
Desde este momento, Dios creó al hombre, pero desde el momento que el hombre peca, ese hombre es expulsado. Y no solamente Adán y Eva son expulsados, toda la generación humana, toda la humanidad es expulsada desde ese mismo instante. Eso significa la muerte. Por eso las personas mueren, por ese pecado, por el pecado de Adán. Todos nosotros recibimos y morimos con ese pecado, por ese pecado, que nosotros también pecamos. Por eso es. La separación eterna de Dios llega por el pecado. Y por eso todos los hombres están separados. Y Dios, para que el mundo se pueda reconciliar otra vez con Él, envía a Jesucristo, su unigénito. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Dios se revela enviando a su Hijo. Dios se reconcilia o quiere reconciliarse con el mundo enviando a su Hijo. Y esta revelación es para que le conozcamos. Y es por medio de Él que podemos ser salvos. Es la única forma de reconciliación. Él lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que a todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se reconcilia con la humanidad enviando a su Hijo para que vivamos eternamente con Él. Después de estar separados, después de que han pecado, Dios se reconcilia. Y se reconcilia de esta forma, como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree o el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dios espera que escuche ese mensaje, que Dios es el creador, que el hombre es un pecador y que envió al Hijo a salvar al mundo. Y una vez que usted entienda esto, que entienda su pecado, que entienda su falta, que entienda que usted es pecador y que Él es santo y que se arrepienta de sus pecados como Él mismo lo pide, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, una vez que crea en Cristo, porque es el único camino, la verdad y la vida para llevarle al Padre, será salvo. En ese momento se puede reconciliar, pero si usted permanece en una actitud indiferente, nunca se va a reconciliar. Y es de esto de lo que habla el autor de la carta a los Hebreos, que presten mucha atención a ese evangelio, el evangelio que es predicado desde siempre, que le presten atención a esta advertencia. Por lo tanto, dice el autor, debemos prestar mucha mayor atención. ¿A qué? A las cosas que hemos oído y no a nada más. Los hebreos debían prestar atención a los que proclamaban el evangelio de Jesucristo y debe prestar atención porque Él es el mismo autor de ese evangelio, Él es el que lo proclama. No solamente Dios, Jesucristo, los ángeles y todos los que oyeron están proclamando ese mensaje. Debe prestar atención, tener cuidado de no irse sin haber prestado atención. Debería tener cuidado debían tener cuidado de descuidar las cosas específicas que ya han escuchado. Es el mensaje para los hebreos. El evangelio de Jesucristo es perfectamente claro. No es algo vago, ni nebuloso o indefinido. El evangelio es un mensaje. Es un mensaje. Algunos dicen es que el evangelio de Jesucristo es la Biblia. No, no es la Biblia. Es el mensaje que tenemos allí en las Escrituras que le llevan de rodillas a pedirle a Dios que le dé la salvación. Es el mensaje que se ha predicado por siglos acá. Es un mensaje en particular y es un mensaje que incluye todo, no solamente los beneficios que trae la salvación, sino que incluye lo que usted debe saber acerca de Dios, del hombre, de quién es Jesucristo. O predico el evangelio o no predico el evangelio. Yo no estoy. Muchas personas así hacen, hablan y hablan de los beneficios del evangelio, pero deme el evangelio. El evangelio es, usted es un pecador, Dios es perfecto, necesita reconciliación. Ese es el evangelio en una frase. Y si se está preguntando qué es lo que el autor quiere que sepamos, es eso.
Eso es lo que Él quiere. Todo el Evangelio de Jesucristo. No solo la sanación espiritual, no solo la ética, no solo el consuelo que vienen con el mensaje, con aquellos que han creído en las bendiciones del Evangelio. El Evangelio no es, como les digo, toda la Biblia, es ese mensaje. El mensaje que lo pone de rodillas con Dios. La Escritura habla de muchas cosas y hemos hablado en las últimas semanas acerca del matrimonio. Una bendición, lo que nos habla del matrimonio, nos habla de los hijos, que vamos a ver más adelante, habla del trabajo, del manejo del dinero y de muchas, muchas más cosas. Pero esas afirmaciones, esas verdades son para los creyentes solamente. Para ellos, para los que no son creyentes, es el Evangelio. Es lo único que le podemos dar. Por eso la consejería se da a creyentes. Lo primero que una persona viene y yo quiero preguntarle, a pedirme consejería es creyente. Quiero saber si en realidad es creyente. Si no es creyente yo no le puedo aconsejar. Porque las verdades y los beneficios del Evangelio son para los creyentes. Lo primero que tiene que hacer es conocer el Evangelio. El Evangelio que predicaron todos estos hombres, que predicó Cristo, que predicaron los apóstoles. Inclusive Pablo lo dijo, es que no tengo otro mensaje para usted. Os predico lo que me fue entregado y que ha sido predicado por mis otros hermanos. Y no hay contradicción, todos predicaban lo mismo, es el mismo mensaje. Si lee el libro de Hechos, encontrará este mismo mensaje repetido una y otra vez. Predica Pedro, 3,000 almas vienen a los pies de Cristo. Luego vuelve y predica. Luego Pablo predica en todas las ciudades y es el mensaje de quién es Jesucristo, de la revelación de Jesucristo. Es ese mensaje que lleva a la salvación. Es el mensaje de Cristo. Estas cosas os he hablado en lenguaje figurado, dice Juan 16. Estas cosas, hablando de Jesucristo, os he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no os hablaré más en lenguaje figurado, sino que os hablaré del Padre claramente. En ese día pedirás en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Salí del Padre y he venido al mundo, de nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Sus discípulos le dijeron, he aquí, que ahora hablas claramente y no usas lenguaje figurado. Ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. Jesús respondió, ¿ahora creéis? Mirad, la hora viene y ya ha llegado, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 25 al 33. Por eso, arrepentidos. ¿Y cómo escaparemos? Dice el autor de Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande. Entonces la pregunta hoy es, ¿por qué escuchar el Evangelio? ¿Qué pasaría si alguien se acercara y le dijera, ¿por qué es sensato? ¿Por qué cree que yo debo escuchar la predicación del mensaje? La respuesta es por el autor, por la fuente, por la autoridad del mensaje. La Biblia afirma de principio a fin que Dios habla, que Él se comunica y que Él comunica este mensaje. La Biblia nos está dando ese mensaje. No se trata de que el hombre descubrió a Dios, es que yo me encontré con Dios, ni nada por el estilo. Es Dios que está siendo revelado al hombre por medio de su Hijo. Dios es el autor de ese mensaje. No se trata de que la humanidad resuelva un problema, es un problema que Dios resuelve a la humanidad. Y el problema del hombre es el pecado. Así que este mensaje es único. Y es la razón suprema por la que debe escucharlo. Si usted escucha a los hombres lo que dicen, van a ver y se van a dar cuenta que ellos al final fallan. Ellos en un mundo como el que vivimos, en la situación terrible que tenemos, tratan de dar respuestas. Pero ¿no les parece que es hora de que comiencen a escuchar a Dios? Recuerde la historia de los hijos de Israel. Solo basta con leer el libro de Jueces
para mostrarnos cómo esto se repite una y otra vez. Escuchan, en un tiempo escuchan a los mensajeros, a los jueces, pero otra vez volvían y caían. Vuelve Dios y les da otro juez y ellos vuelven otra vez y caen. Y otra vez vuelve Dios y les da otro juez, y así, esa es la historia del libro de Jueces. Escuchaban, sí, pero después escuchaban al mundo y volvían y caían. Y es el mismo ciclo. Y es lo mismo que sucede hoy, que ha sucedido a través de la historia. Muchos escuchan y en el momento en que empiezan a escuchar el mundo, dejan el evangelio y se vuelven a la practicidad y ya no vuelven a escuchar hasta que alguien vuelve y les predica el evangelio. La Biblia tiene ese mensaje que Dios ha preparado para ustedes y esa es la razón por la cual hay que escucharla. ¿Y por qué hay que escucharla? Porque el que la está proclamando es el Hijo. Noten el versículo 3. Fue anunciada primeramente por medio del Señor. Esto es Jesucristo. El mensaje nos llega a través del Hijo. Dios hablando. Hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en los últimos días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hebreos 1 y 2. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es Jesucristo. Es por medio de Él mismo que ese mensaje es proclamado. Como cristianos no nos reunimos para considerar ideas o teorías de este mundo. No es para estudiar la filosofía o la psicología, es para escuchar el Hijo. Para eso venimos acá. Todas las demás proposiciones que se ofrecen para ayudar con sus problemas, con sus dificultades, con sus problemas o dificultades son simplemente teorías. Todo lo que esté fuera del Evangelio son ideas que los hombres afirman que funcionan, pero el Evangelio es diferente. ¿Y por qué? Porque tiene la autoridad, es proclamado por el Hijo. ¿Por qué debe entonces considerar el Evangelio? Porque fue proclamado por el Señor. Dios en tiempos pasados habló a la humanidad a través de los hombres. Levantó a un profeta y dio un mensaje, luego otro, dándole también un mensaje. Así de varias maneras reveló lo que iba a hacer. Se apoderó de hombres como Moisés, Abraham y habló a través de ellos. Pero la iglesia cristiana se llama así, cristiana, porque esencialmente ha escuchado el mensaje proclamado de Cristo. Esta persona de la que estoy hablando es el Señor Jesucristo de Nazaret, el Señor Jesús de Nazaret. Y es el mismo que habló esta parábola. Dijo, había una vez un hacendado que plantó una viña y la cercó con un muro y cavó en ella un lugar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Y cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Volvió a mandar otro grupo de siervos porque el primero, mayor que el primero, y les hicieron lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y echándole mano lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el dueño de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Ellos le dijeron, llevará a estos miserables a un fin lamentable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa piedra en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. El Señor habló de tal manera que los fariseos y otros que estaban escuchando en ese momento sabían que era de Él que estaba hablando.
Entonces es por medio de Jesucristo que recibimos el Evangelio. Hemos recibido por su proclamación. Pero no solamente es Jesucristo, noten el versículo 2. También la palabra es hablada por medio de ángeles. ¿Recuerdan la historia que sucedió hace 2000 años, o 2020, 22 años, cuando una virgen, una señorita virgen, fue visitada por un ángel una tarde que le dijo que iba a tener un hijo? ¿Recuerdan? Ella no lo entendió, ella estaba confundida. Dijo, ¿cómo será esto? Pues yo que soy virgen. Y respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y se dio la respuesta, con Dios nada será imposible, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Y recuerdan, nació en un pesebre. Entonces sucedió otra cosa también extraordinaria. Habían varios pastores que vinieron, estaban allí, estaban en los campos vigilando a sus rebaños por la noche, y vinieron unos ángeles y se les aparecieron y les dijeron que encontrarían en cierto lugar a un bebé. Otra vez, los ángeles están comunicando el mensaje. Así que ellos fueron y encontraron las cosas exactamente como los ángeles les habían dicho. Entonces vinieron también unos magos del este. Habían sido guiados por una estrella especial en los cielos. Y unos años más adelante, el mismo Jesús, a la edad de 12 años, desconcertó a los doctores de la ley. Este niño del pesebre. Luego este joven de 30 años salió y comenzó a predicar de una manera que la gente nunca había escuchado antes, y causó que incluso los alguaciles respondieron, jamás un hombre ha hablado como este hombre. Esto fue anunciado por los ángeles también. Una señal asombrosa, como el mundo nunca antes había escuchado, y fue confirmada por los ángeles. Y además de los ángeles, también Dios confirmó lo dicho con milagros. Noten el versículo 4. Testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. Tanto Dios como el Espíritu Santo testifican el mensaje por medio de señales. Jesús, por medio del Espíritu Santo, curó a los leprosos, hizo que los sordos oyeran, incluso resucitó a los muertos. Mandaba a las olas del mar que se calmaran y se calmaban. Silenciaba esas furiosas tormentas y la gente lo veía y venía a él y lo escuchaba, y nadie puede negar eso, porque todos los que cuentan acerca de lo que sucedió vieron lo que Jesús hacía. Inclusive un hombre, llamó un hombre que estaba sentado en la oficina de tributos con todo el dinero del mundo. Este hombre tenía su trabajo ideal y le dijo, sígueme. Y el hombre se levantó y lo siguió inmediatamente. En los 4 evangelios vemos que al final de la vida en la tierra fue arrestado y en aparente debilidad, completamente indefenso, fue clavado en un madero. Y eso es lo que estamos en este momento, en esta semana, recordando. Allí en ese madero, en esa terrible agonía, murió. Bajaron su cuerpo y lo pusieron en una tumba. Pero cuando fueron a verlo en la mañana tercera, no estaba allí, había desaparecido. Él resucitó, y ese es uno de los más grandes milagros que podemos encontrar en las Escrituras. Él resucitó y además se empezó a aparecer a sus propios discípulos. Vino entonces cuando estaban en una habitación con las puertas cerradas, y vino y entró y habló y comió con ellos. El mensaje es que Él vino a salvar los que se habían perdido. Y es un mensaje que fue diseñado por Dios, fue proclamado por el mismo Señor Jesucristo, anunciado por los ángeles y con la confirmación del Espíritu Santo por medio de señales, y además fue proclamado por medio de aquellos que lo oyeron. ¿Qué más prueba necesita? Aquellos que lo vieron, que lo oyeron, proclamaban el mismo mensaje. El mensaje es que Dios envió a su Hijo unigénito a este mundo. Así que el mensaje nada tiene que ver con su situación personal. Nada tiene que ver si tiene dolores
o molestias en su cuerpo, nada habla de infelicidad o miseria. No es una guía para casarse o vivir su mejor vida ahora. Es la revelación de una persona y debe escucharlo. Debe escucharlo usted que es creyente, debe escucharlo usted que no es creyente. ¿Por qué? Por quién lo proclama. Si el Hijo de Dios vino a este mundo, Él tiene mucho que ver en lo que está diciendo. Si el Hijo del mismo Dios vino, es urgente que escuche la predicación. Y la Biblia les exhorta a no descansar hasta que sepa exactamente lo que esto significa. ¿Por qué vino hoy? ¿Qué tiene que ver este mensaje con usted? ¿Cuál es el significado de todo esto? Dios dice que le ha hablado a la humanidad, que ha enviado a su Hijo unigénito, aquel que estuvo en el seno del Padre desde toda la eternidad, la imagen expresa de su persona. Dios lo ha enviado al mundo y nos está hablando a través de Él. Es por eso que debe escuchar el Evangelio. Y no solo Jesucristo es superior a los profetas, es también superior a los ángeles. Dios ha hablado a los hombres y ha enviado mensajes a través del mundo por medio de ángeles. Pero ahora, más allá del el ángel más grande, ha hablado por medio de su Hijo. ¿No es importante esto? Puede ver la importancia de esto. Si Dios ha enviado a su único Hijo, su Hijo a este mundo, para que nos hable, no debería escucharlo sin distracciones. La autoridad que tiene Él, la fuente del mensaje, exige una atención de cada hombre y cada mujer. ¿Han escuchado? Este Jesús de Nazaret no es otro que el Hijo de Dios. El hecho de que Jesús es el Cristo fue probado no solo por su nacimiento, o por los milagros que obró, o la enseñanza que dio, y las afirmaciones que hizo para sí mismo. Fue probado por su resurrección. Él resucitó entre los muertos, y con esto fue declarado Hijo con poder. Entonces sabemos estas cosas a través de Cristo, a través de los apóstoles, a través de los primeros mensajeros, a través de aquellos hombres que fueron como nosotros, a través de los cuales se fundó la iglesia. Es a través de todos esos hombres que nos ha llegado ese mensaje. Llevamos más de 2020 años de hombres predicando el mensaje. Primero los apóstoles, después los discípulos de los apóstoles, después los que le siguieron y han venido ese mensaje hasta el día de hoy. Todavía ese mensaje tiene la misma autoridad, el mismo poder. Todavía ese mensaje está transformando vidas. Miren las que están acá. Hemos sido transformados por ese mismo mensaje. Ese viejo mensaje que tenemos de las Escrituras está todavía haciendo la obra en cada uno de nosotros. Esos hombres fueron testigos, muchos fueron testigos y estuvieron y lo vieron, lo que él hacía. ¿Por qué debería escucharlos? Porque ellos mismos son testimonios para nosotros. Son testimonios confiables. Muchos de ellos fueron martirizados. Muchos de ellos fueron llevados al Coliseo para que se los comieran los leones. Pero ellos nunca se retractaron del mensaje porque lo habían visto, lo habían oído. Estamos convencidos de eso, del carácter de estas personas que sufrieron. Pero ellos mismos inclusive hacían maravillas. Los apóstoles hacían milagros, diversos milagros, dones que el Espíritu Santo les permitió a ellos hacer para que pudieran testificar acerca de ese mensaje. No habría habido iglesia cristiana si no hubiera sido por estos hombres que hubieran hablado con poder, y es lo mismo hoy. La iglesia cristiana continúa por exactamente lo mismo, la predicación de un mensaje. Y la iglesia va a continuar extendiéndose hasta que Él venga por su iglesia. Así es. Dios diseñó ese mensaje de esta forma. ¿Recuerdan cuando los gobernantes buscaban a Pablo y a Silas y a los otros porque estas personas estaban causando todo un alboroto? Estaban predicando el mensaje. Y decían ellos, estos están transformando el mundo y han venido acá también. Es lo mismo con nosotros.
Estamos predicando el mensaje para transformar al mundo, transformar esta ciudad. Es un mensaje que se ha venido proclamando por 2000 años. Quieren transformar a Bogotá, a Colombia, al mundo. Pues predique el mensaje que Dios nos encargó, el mensaje que Dios diseñó, el mensaje que predicó Jesucristo, el mensaje que los apóstoles predicaron, el mensaje que fue anunciado por los ángeles. Si no ha creído, si carece de alguna otra razón de escuchar, aquí está la razón para prestar atención. Dios, el Todopoderoso, está hablando. Él está dando un mensaje a través de su Hijo por el Espíritu Santo. Y todo lo encontramos en las Escrituras. Así que le pido que se ponga cara a cara frente a ese mensaje. Y que nunca dé un momento de descanso hasta que sepa exactamente lo que significan esas palabras para cada uno de ustedes. Debe afirmar el hecho de que el Hijo de Dios dejó el cielo y vino a este mundo. Debe prestar atención a estas cosas. Tenga cuidado de estar temporalmente calmado y satisfecho escuchando cosas que no dicen nada acerca de Jesucristo, de su venida, de su muerte, de su resurrección. Aquí no estamos hablando de la bendición, estamos hablando de un hombre, de la revelación de ese hombre. Muchas cosas pueden hacerle feliz. Al final son como analgésicos, son como el licor, como las drogas, como cualquier cosa que endormezca su mente. Pero lo que importa, lo único que importa es ese mensaje. Lo único que importa es que usted tiene un problema de pecado como lo tengo yo, que nos separa de Dios. Y la única solución es Jesucristo. Es la única manera. Es el único camino de entrada al reino de los cielos. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie entra sino a través de Él. Téngalo presente. Esta semana ponga sus ojos en Cristo todo el tiempo. Y tenga cuidado de pasar por alto esa verdad. Eso es lo que nos está diciendo el mensaje. Preste atención a los que hablaron el mensaje, preste atención a Dios, preste atención a Jesucristo, preste atención a los ángeles y preste atención a la predicación del mensaje, de aquellos que oyeron ese mensaje. Esto es para cada uno de nosotros, esto es para todos, sea creyente o no. Es para mostrarnos cómo es la reconciliación con Dios. Solo Él puede traer esa reconciliación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Y hoy, Señor, cuando vemos nuestra condición pecaminosa, cuando vemos en dónde nos encontramos y lo que tú has hecho, Señor, nos alegramos en gran manera. Al mismo tiempo, Señor, no permitas que este mensaje de quién es Jesucristo, de lo que Él hizo por nosotros, de lo que hizo al llevarse todos nuestros pecados a la cruz, al darnos la justificación por su vida, Señor, al darnos la vida eterna, que lo olvidemos, Señor, que nunca prestemos atención a las cosas que no son tan importantes como lo es el Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.